Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 10, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, el primer tema que vamos a tratar es la ilustración. Recuerda que la ilustración es el marco del siglo XVIII, ese siglo XVIII que es el de las luces, y le llamamos siglo de las luces porque en realidad estamos frente a un renacer, estamos frente a un periodo en donde todos los viejos órdenes o cánones de lo que llamamos el antiguo régimen van a comenzar a desaparecer y van a aparecer nuevas formas en donde el individuo es lo más importante, en donde las pirámides sociales que teníamos de nobleza, clero y pueblo que arrastramos desde la Edad Media ya no van a tener más protagonismo. Bien, entonces, una de las características principales que tú tienes que notar en este proceso es la aparición del racionalismo. Todo es a través de la lógica. Desde la herencia del famoso René Descartes, de pienso luego existo, ¿no? Y también pasando por los iniciadores o los padres de la ilustración, que son John Locke, Hume y Hobbes, ¿no? Que seguramente tú lo habrás visto en tu supercurso de filosofía. Lo vamos a aplicar en historia porque ellos van a ser los que le den forma, los que moldeen a estas nuevas propuestas que buscan eliminar las bases de antiguo régimen, o sea, hacer que todos seamos iguales. Eso también es un concepto que tienes que tomar en cuenta y que ahorita lo vamos a ver en la pizarra. Ahora vamos con nuestra pizarrita y dice: la ilustración es el movimiento ideológico, político e intelectual impulsado por la burguesía del siglo XVIII. Profesora, dígame por favor exactamente dónde encuentro la burguesía. Muy bien, vamos a hacer nuestra pirámide de antiguo régimen, esa que tú ya conoces. La vamos a poner por acá, a tu lado derecho la tienes. Mira, recuerda que la pirámide está compuesta por nobleza, clero y pueblo. Pero dentro del pueblo tienes a un grupo denominado el grupo burgués o la burguesía. Son aquellos comerciantes con una gran proyección de expansión que tienen un dominio interesante de propiedades, de productos, de poder también dentro del pueblo. Ahora, ellos siguen siendo parte del pueblo. Es por esto que van a tener condiciones parecidas a los que no son burgueses, pero que también pertenecen al pueblo, como por ejemplo, tienen que seguir tributando. Es más, mientras el costo sea más alto de los reyes en el absolutismo, más también tienen que pagar ellos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tienes ahí una necesidad de desencadenarte, de desprenderte del yugo que significa para un comerciante tener que pagar tanto sin ver un beneficio, ¿verdad? Entonces, los burgueses son los que van a apoyar ese movimiento racional llamado ilustración, que lo que busca es la igualdad. Bien. Entonces, el movimiento ilustrado es de corte ideológico, político e intelectual, impulsado por la burguesía del siglo XVIII y promueve el pensamiento crítico. ¿Qué estamos rompiendo con esto? Estamos rompiendo los conceptos de Edad Media, en donde la gente del pueblo y la gente normal, entre comillas, no podría pensar, sino que estaba guiada por una directriz de la Iglesia Católica sin toma de conciencia. O sea, tú no puedes pensar, tú no puedes analizar, tú no puedes interpretar. Acuérdate que hasta en la contrarreforma religiosa de la Iglesia Católica busca eso, que la gente no piense, que la gente no interprete. Es más, prohíbe la interpretación libre de la Biblia y ellos mismos se ponen a organizar todo para que la gente no tome análisis de ningún tipo, simplemente repita. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la ilustración es conocer la verdad, la razón. Y tú me preguntarás, profe, ¿cuál es el objetivo de la ilustración? Bueno, el objetivo de la ilustración es básicamente conocer la verdad a través de la razón, ¿no es cierto? La verdad que permitirá la crítica del sistema político, económico, social y, ¿por qué no?, también el de corte religioso. Entonces, tenemos un motor que es la burguesía, un objetivo que es buscar la verdad a través de la razón y 4 aspectos importantes que vamos a ver a continuación. Bien, el primer aspecto es el aspecto político y es la búsqueda de esta forma de Estado liberal, ¿no es cierto?, antiabsolutista y con igualdad jurídica y con crítica a la condición hereditaria. Este conjunto de cosas que hemos visto, ¿no es cierto?, crítica a la condición autoritaria, libertad individual, ¿no?, lo podemos englobar todo en la condición de soberanía popular. Quiere decir
que el pueblo reconoce que el poder no emana de Dios, el poder emana de ellos mismos. Y obviamente estamos hablando de todos, obviamente estamos hablando solamente de los hombres, pero estamos hablando de todos. Quiere decir que la gente del pueblo también tiene posibilidades de ejercer su poder a través de alguien que lo represente. Ahora, esa soberanía popular no hace distinción de si tú eres noble del clero o del pueblo. Eso quiere decir que no tiene nada que ver la herencia, que si yo soy el hijo de una persona pobre, igual puedo votar, igual puedo elegir, igual puedo ser elegido. Entonces, la soberanía popular significa este don, este poder que tiene el pueblo para poder elegir a su representante. Es como si tú nacieras con tu propio ki, naces con tu propio poder de elegir y ser elegido. Entonces, ya no tiene que ver que, él es el hijo de un duque, de un conde, de un marqués, o es el hijo del rey anterior y por eso le van a elegir a él. No, eso ya se eliminó, ya los derechos hereditarios no existen, según la filosofía ilustrada, ¿no? Ahora, lo otro también es que en la soberanía popular, tú tienes la disposición, como tú has entregado tu poder, tú tienes la disposición de dejar al gobernante o de sacarlo. Si se vuelve un tirano contigo, tú no tienes por qué dejarlo ahí. Es como cuando vimos, por ejemplo, el caso del rey Pepito, que te violaba cada rato, ¿no es cierto? Tú, si te viola el rey Pepito cada rato, no puedes dejarlo ahí, porque se supone que te hace un mal a ti. Es más, eso es un punto bien importante en la política, ¿no? Porque en la política tú eres libre de hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no perjudiques a otra persona. Siempre y cuando no ocurra eso, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, lo que tú puedas, porque tú tienes un poder intrínseco que aparece cuando naces. ¿Bien? Bueno, ahora nos vamos con el sistema económico, ¿no es cierto? En el sistema económico tenemos que ver tres cosas importantes. Lo más importante de esto es cortar la imposición del Estado sobre el sistema económico, sobre el sistema comercial sobre todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habíamos venido de un monopolio comercial en la edad moderna, ¿no es cierto? Venimos de un estado absoluto en donde el rey pone los precios, fija los impuestos, es más, te dice con quién debes comerciar y con quién no, aparecen los monopolios, eso se quiere cortar, y por supuesto hay una promoción de agentes económicos. Eso quiere decir que no solamente va a ser el rey y los súbditos, sino que ahora van a aparecer otros elementos como las empresas, la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, las posiciones que cortan esto son las posiciones librecambistas. Bien, ¿qué hemos querido decir con estas características que hemos visto en el cuadrito? Lo primero, que en la lógica de las nuevas escuelas que nacen con la ilustración, ¿no es cierto?, el Estado debe mantenerse al margen de la economía. Eso quiere decir que el mercado es libre, ese es el punto final, la cúspide. Pero antes de llegar a un mercado libre, está una escuela que te va a ir desprendiendo del poder de la corona, en este caso europea, ¿no? Entonces, lo que vas a tener es que tienes que el rey ya no va a intervenir, pero ahora, ¿quién va a regular todo eso? Eso se va a regular simplemente a través de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? La primera escuela que da, digamos que el empujón o el primer paso para esto es la escuela fisiócrata. En la escuela fisiócrata lo más importante es el trabajo de la tierra y por supuesto la agricultura es la actividad más importante. Entonces ahí está Gurney y Quesnay, que son, digamos, dos ideólogos interesantes, importantes, que lo que te van a decir es que si nosotros nos quedamos solamente en el trabajo de la tierra, si nosotros nos quedamos solamente en la producción que tenemos, nunca vamos a poder despegar. Por eso ellos hablan, bueno, en el caso de Gurney, habla acerca de esta forma, esta frase que tú conoces de dejad hacer, dejad pasar. Dejad hacer, ¿qué significa? Producir, 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 producir. Dejar pasar, ¿qué significa? Romper las barreras comerciales de los monopolios que habían venido de las monarquías anteriores y permitir un libre cambio, permitir un libre comercio. Eso es lo que están diciendo, ¿no es cierto? Y recuerda que eso se va a replicar en todas las colonias del mundo, porque también la ilustración va a llegar a América, y cuando llega a América, los librecambistas van a decir, ¿sabe qué? Ya no quiero que haya un monopolio comercial entre la corona y las colonias, sino que ahora podemos ser libres de acuerdo a quien lo necesite, a quien oferte o a quien demande. Por otro lado, también debes tener en cuenta que el punto cúspide de esta propuesta es la escuela clásica de Adam Smith. Esta escuela lo que busca es no solamente
poner nuevos agentes como el mercado, los ofertantes y los demandantes, sino que le da un juego, y ese juego económico tiene que ver con la mano invisible, o sea que ellos no tienen ningún ente regulador, ellos se regulan solos, ¿ya? Y luego tienes en el aspecto social la doctrina del buen salvaje, que es propuesta por Rousseau, y tú me dirás, profe, o sea, ¿qué es eso? Es fácil, mira, es el estado natural de las personas. ¿Sabes que los ilustrados decían que el hombre es como una tabla rasa, que él es bueno por naturaleza, que es la sociedad la que lo corrompe? Eso está dentro del contrato social, ¿no es cierto?, de Rousseau. ¿Cuál es la idea? Que en realidad tú naces bueno, naces noble, limpio. El único problema es que como naces, tú todavía no conoces la propiedad privada. Cuando llegas a conocer la propiedad privada en el mundo que te rodea, ahí vienen los problemas, ¿no es cierto? Este conocimiento de la propiedad privada hace que tengas que tener conocimientos jurídicos, que tengas que hacer intervenir agentes económicos, jurídicos y políticos para defender tu propiedad privada. Entonces te conviertes poco a poco en un ciudadano. Ese ciudadano deja de ser el buen salvaje porque ya ha aprendido cosas para el manejo de la sociedad en la que vive. Antes no, cuando tú habías nacido eras un buen salvaje, o sea, no le hacías daño a nadie, pero eras salvaje porque no estabas predispuesto, no estabas entrenado en una sociedad de este tipo, con parámetros. Y finalmente está el aspecto religioso. En este aspecto religioso hay que darse cuenta que los ilustrados son anticlericales, eso no quiere decir que sean ateos, por si acaso. Ellos, es más, no están en contra de las deidades. O sea, ellos piensan que la única diferencia es que no lo llaman Jehová, Yahvé, Alá, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, ellos están convencidos, los deístas, de que hay un concepto superior que es metafísico, absoluto, y no puede ser conocido. Pero ellos, ese Dios, sí, existe, pero no puede ser conocido, ¿cierto? Y eso lo propone Voltaire, ¿no?, en algún momento. Bien, ahora nos vamos con el despotismo ilustrado. Bien, cuando hablamos del despotismo ilustrado tenemos que hacer como una ecuación, un mix. Las ideas de antiguo régimen van a ser ahora combinadas con las ideas que hemos visto hace un momento de la ilustración. Los ilustrados están en las plazas, están en las calles, hablando, dando discursos, la enciclopedia también aparece. Entonces, es cierto que, como vimos en la imprenta, que era demasiado rápido y que no se podía controlar, lo mismo está pasando aquí. Entonces, el que menos tiene la idea, oye, sí es cierto lo que dicen los ilustrados. ¿Por qué ellos pueden gobernar? Porque supuestamente Dios les ha puesto la mano encima, y porque nosotros no podemos hacer eso. Entonces comienza la idea esta casi subversiva en la cabeza de la gente del pueblo, y hay que detenerla de alguna manera. La única forma es jugando con las mismas cartas que tienen los ilustrados. Yo soy el que gobierna, pero te doy algunas licencias, ciertos permisos, ¿cierto? Ya no te voy a tratar como la última rueda del coche a ti de gente del pueblo, porque finalmente te puedes levantar y no me conviene. Entonces, eso es el despotismo ilustrado. Es ser un gobernante absoluto, pero jugar con algunas fichas de la ilustración. Entonces, en cuanto a la organización mental que debes tener, debes decir que el despotismo ilustrado es igual a la ilustración más el absolutismo. Esta es tu fórmula. Muy bien, en cuanto a las características, debes recordar que está esta idea del progreso social, pero bajo el control de la monarquía. La monarquía no te prohíbe que haya movilización social, o sea que tú en algún momento puedes llegar a ser como ellos, o sea, un duque, un conde, un marqués, si tienes tú la posibilidad de hacerlo. El único problema es que ellos te van a decir hasta dónde. Es más, lo mismo pasa en el clero, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Tú te puedes educar, puedes tener características más libres, pero no te puedes pasar de la raya, que somos nosotros los que ponemos el límite. También están las reformas inspiradas en la Ilustración, es decir, hacerte más caso, por ejemplo, que lo que tú digas valga la pena, o sea, para ellos, ¿no? Aceptar que tienes derechos, que eres un ser individual, que no eres simplemente el pueblo, sino que ahora tienes Pepito, María, Juanito, etcétera, ¿no? También están las principales reformas, y ahí está la reorganización de la burocracia. Eso quiere decir que ya no van a ser los condes, duques ni marqueses, sino va a ser gente que se está tecnificando, que se está especializando, y no necesariamente son personas de la nobleza. También pueden ser algunas personas del pueblo con muchas características atractivas para el sector.
La tolerancia religiosa, súper importante, y esto es por añadidura de la reforma protestante, ¿no? O sea, ya no vamos a tener la idea de que solamente Dios, 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 no, sino que va a haber una apertura a las ideas, porque generalmente, o al final, cada persona tiene una manera distinta de pensar, por lo tanto no todos tienen que creer en Alá, en Yahvé, disculpa, o en Jehová, ¿no? O sea, puede haber una apertura más grande. Y la reforma ilustrada de la educación, muy importante, que las ideas de la ilustración, ellos van a permitir que calen, obviamente con su control, porque tampoco nadie va a querer perderlo todo, pero al final se van a dar cuenta que si no hacen eso, pues ya todo ha terminado, ya todo ha caído. Entonces, por eso el despotismo ilustrado es como un último manotazo de ahogado. Entre los representantes puedes encontrar a Carlos III, también conocido como el alcalde de Madrid, o el rey albañil por las construcciones que realiza, porque impulsa muchas reformas legales, ¿no? Es como un gran albañil de la jurisprudencia. Luego en Austria tienes a Federico II, y Federico II, súper interesante su propuesta, porque él también es llamado Federico el Grande, y promueve la cultura y la educación, así como la abolición de la tortura y oficialización de la iglesia, de la tolerancia de la iglesia, ¿no? Interesante ver esto de la promoción de la cultura, ¿no? Porque eso implicaría también que la gente comenzara a tomar un espacio propio e individual en su reino. En Austria está María Teresa y José II, o Pepe II, donde vas a encontrar tú una situación compleja, ¿no? José II de Australia continúa con las políticas centralizadoras de su madre, la emperatriz María Teresa, y a él se le atribuye la frase que se ha convertido en la máxima de este modelo: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hay que hacerte caso, tranquilito nomás. No te tengo que golpear, no te tengo que ignorar. Si tú, por ejemplo, me dices, yo soy el rey, y tú me vienes a decir a mí que tienes un problema, no sé, con la recolección de agua, yo te tengo que escuchar. De ahí a que yo te haga caso, eso es otra cosa diferente. Pero por lo menos yo tengo que dar el primer paso, y como dicen los ilustrados, todos somos iguales, todos somos seres humanos, entonces lo que yo tengo que hacer es escucharte. Ah, sí, como tú eres un ser humano, voy a tomar en cuenta lo que tú me has dicho. Como tú eres parte del reino, te voy a tomar en cuenta. El único detalle es que no necesariamente yo tengo que hacer lo que tú quieres. Porque date cuenta que al final la última palabra la tengo yo, que soy el rey. Pero profe, eso es como engañarme. Bueno, ese es el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se te prometen muchas cosas, se te van a dar muchas cosas, pero no por lo que tú dices, sino porque lo que a ellos les conviene. Y luego está Catalina la Grande, que funda la Sociedad Libre de Estudios Económicos y seculariza los bienes de la iglesia. Eso quiere decir que los va a separar del poder del rey, ¿no? Mantuvo correspondencia con Voltaire y Diderot, que van a ser los principales agentes en su cambio de pensamiento. Vamos con la independencia de las 13 colonias. Hay varios aspectos, tópicos que vamos a tocar aquí, que en realidad son 4, que te voy a explicar detalladamente de esta independencia. Como te lo decía, hay 4 tópicos de los que te voy a hablar. El primero es el sistema de cambio de la independencia. Lo primero que tenemos que saber es qué está ocurriendo en Inglaterra y por qué es que comienza la independencia de las 13 colonias. Y la pregunta clásica de los alumnos es: profesora, si estamos en la independencia, estamos en América, ¿qué tiene que ver Inglaterra aquí? ¿Cómo llegaron? ¿Qué pasó? Bueno, tú recuerda, por favor, que vimos en algún momento la Reforma Protestante y la Contrarreforma Protestante, ¿verdad? Entonces ahí aparece en Inglaterra una iglesia que tiene como jefe de la iglesia y como jefe nacional al rey Enrique VIII. Enrique VIII entonces va a ser, y los anglicanos van a ser perseguidos por la Iglesia Católica, que está apoyada por la corona española, y va a obligar a una cacería de brujas, a una búsqueda sin cuartel de todos los protestantes para que no lleguen a América. Entonces, como se los extirpa casi por toda Europa, ellos tienen que escapar, y ese escapar significa voltear la cara hacia un costado y darse cuenta que Estados Unidos está justamente a su lado. Así que cruzan el charco, o sea, cruzan el Atlántico, llegan a Estados Unidos, y en Estados Unidos llegan familias completas de puritanos protestantes que se sientan en el lugar. Ahora, esos protestantes puritanos no han venido porque ellos quieren venir, ellos han venido escapando, por lo tanto, van a querer mantener su condición de ingleses, pero en América. Es por eso que siguen tributando, siguen dándole impuesto a la corona, y por supuesto siguen leales al rey, ¿cierto? Entonces, todo está muy bien. El único problema de esto es que la corona está pasando por graves problemas. Recuerda que la guerra entre Inglaterra y Francia, ¿no es cierto?, todavía está vigente.
Entonces, Inglaterra ha quedado muy mal económicamente, también Francia ha quedado muy mal económicamente y esto va a hacer que necesiten más impuestos para poder reponerse de esto. Además, también en Inglaterra hay grandes problemas internos, sobre todo problemas políticos, que van a hacer que se necesite más dinero para poder solucionar los inconvenientes. Entonces, es por eso que se le aumenta el impuesto al principio. George III, que es el rey de Inglaterra, aumenta los impuestos a los colonos, los cuales en realidad no tienen ningún problema, porque si está mal económicamente Inglaterra, ellos están para ayudar porque también son parte de la corona. El único problema de esto es que, por ejemplo, en el aspecto político, tienes esta frase de no hay tributación sin representación. Esto es algo que viene dirigido desde los colonos. Y es que, George III, por favor, no estamos en contra, jamás hemos estado en contra de la corona inglesa. De lo que estamos en contra es de que los impuestos suban para nosotros sin ninguna restricción. No estamos en contra de eso, de pagar, estamos en contra de cómo se está haciendo. ¿Y sabes por qué se está haciendo así? Porque cada vez que hay una nueva ley para subir los impuestos a los colonos en Inglaterra, no hay ni un solo colono que esté dentro del Parlamento y que defienda nuestros derechos. O sea, pagamos, pero no tenemos representación. Mientras no haya alguien, un parlamentario de los colonos ahí, viendo por nuestros derechos, entonces no vamos a pagar. Primer punto político para la independencia. Segundo punto, la economía. El aumento de los impuestos es espectacular, pero no solamente es en el precio, sino también en los productos a los que se le va a aplicar. Por ejemplo, si yo soy un inglés y quiero mantener mi identidad inglesa, tengo que mantener también las tradiciones. Una de las tradiciones es tomar el té a las 5 de la tarde todos los días. ¿Y qué pasa? La corona se agarra de eso, ¿no? Y me sube el impuesto al té. Entonces tengo el aumento de los taxes demasiado alto, tengo un Tea Act, un Sugar Act, el impuesto a las estampillas. Entonces todo esto crea conmoción en la gente. Primero, porque es un producto que tengo que consumir siempre, una vez al día con cuanto menos, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tomaras té, no sé, una vez al año, una vez al mes, una vez a las 500, bueno, no pasaría nada, porque en realidad ni siquiera sentirías el impacto. Pero si tienes que tomar siempre, obviamente que te vas a poner en contra de la corona. Por otro lado también está este impuesto a las estampillas. Hay que recordar que los ingleses son comerciantes y que la única forma de comunicación es a través de las cartas. Y la estampilla es este símbolo que se pone en el lugar de origen y el lugar que va a llegar. Entonces, si yo tengo que mandar 100 cartas al día porque soy un comerciante, imagínate que suba a razón al cambio de un sol por estampilla, son 100 soles. Y no estamos hablando de un aumento que no voy a sentir, estamos hablando de un aumento que obviamente va a representar un hueco en el bolsillo. Y si es de un comerciante, obviamente eso es lo peor que le puede pasar. Y también están las restricciones comerciales. Hay productos que los colonos en América vendían como pelucas, talco, espejos, tacones para hombres, que se vendían a muy buen precio en Europa, que se vendían a muy buen precio en Inglaterra mismo. Entonces, esos productos van a ser eliminados de la franja. O sea, tú no puedes exportar pelucas, no puedes exportar zapatos de tacón, tampoco polvos para la cara, nada. Entonces eso acorta la posibilidad de poder ofrecer tus mercancías y por lo tanto también acorta la posibilidad de tener mayores réditos sobre las ventas. Entonces ahí también viene el problema. Por otro lado, en ideológicas, ¿por qué no? Está siempre metido ahí la influencia de la Ilustración y por supuesto en sociales los abusos sobre los colonos, como en la masacre de Boston, ¿no? En cuanto al desarrollo de la guerra de independencia, primero, en el año 73, tú sabes que esa independencia va del 73 al 83. En el 73 se da el motín del té, en donde en la ciudad de Boston se arroja, como a manera de denuncia, se arroja un cargamento de té al mar, como diciéndole, ¿sabes qué? Mira lo que estás haciendo con nosotros. Prácticamente estás arrojando al mar nuestras ganancias, nuestra economía, estás reventándola y en son de protesta, pues lo hacen. En el 74 aparece el primer Congreso de Filadelfia, en donde se rompen los vínculos con la corona. Es decir, por primera vez, los colonos le van a decir, hasta aquí llegamos, George. Se nos acabó la paciencia, te pedimos de 1000 maneras que tuvimos representante, que nos bajara los impuestos, no quisiste, ahora en este Congreso te vamos a declarar la guerra. Profesora, pero aguante, ¿cómo un colono le declararía la guerra a Inglaterra
Sí, Inglaterra tiene las de ganar porque es una corona. Date cuenta, chiquitín, que de que nosotros vimos los estados modernos, la construcción de los estados modernos, vimos que uno de las instituciones más importantes del estado moderno es el ejército, permanente. ¿Y con qué plata se mantiene el ejército permanente que decía en nuestra pizarrita? Decía que se mantenía con los impuestos que se le paga al rey. Ahora, si yo soy un colono y quiero hacerte la guerra, ¿qué es lo que no voy a hacer? No voy a pagar los impuestos. Y si no voy a pagar los impuestos, tu ejército, ¿qué va a pasar? Se va a debilitar. Y ahí es donde yo voy a golpear. O sea, los colonos están seguros de que ellos van a ganar. ¿Y eso ocurre, profe? Sí ocurre. Entonces, si te das cuenta, todo está muy bien pensado en esta independencia, ¿no? Luego tienes el año 81, en donde aparece la batalla de Yorktown. La batalla de Yorktown es súper importante porque aquí aparece el triunfo ya completo de los colonos, con ayuda obviamente de los franceses. Profe, ¿y los franceses qué vela tienen en ese entierro? Bueno, los franceses tienen el territorio del actual Canadá. Actualmente vemos en otra definición estos territorios, pero en Canadá, por ejemplo, se habla francés, símbolo de que hubo una colonización francesa. Ahora, en Canadá, en lo que ahora es Canadá, estaba Francia, en lo que ahora es México, estaba España. A ninguno de esos dos lugares George III se metería si está en plena guerra. Pero si gana la independencia de las 13 colonias, ¿no es cierto? Si él gana esa independencia, o sea, si la logra aplastar, entonces lo más probable es que se vaya hacia el norte. Hacia el sur no va a ir porque la corona española pues todavía tiene algo de peso. Está algo tambaleante, pero todavía tiene algo de peso abajo. Entonces va a ir hacia arriba para evitar que George entre a los territorios de Francia. Entonces es por eso que los franceses deciden ayudar a través de la figura del general Lafayette, ¿no? El general Lafayette que va a pelear codo a codo, mano a mano con George Washington. Y luego en el año 83, el Tratado de Versalles, que con ese tratado es el primer Tratado de Versalles de la historia. Ojo, hay que hacer un paréntesis aquí. Luego tenemos un segundo Tratado de Versalles, ¿no es cierto?, que es ya de la Primera Guerra Mundial. Pero en ese Tratado de Versalles lo que se hace es reconocer la independencia de los Estados Unidos, algo que no le pasa al Perú. Cuando el Perú firma la capitulación de Ayacucho, que es supuestamente el final de la independencia, en realidad no pasa mucho legalmente, ¿no? Porque los españoles siguen todavía en el Alto Perú, recién aparece la guerra contra España que vamos a ver en la siguiente clase, entonces en realidad no hay muchos cambios. Aquí sí hay cortes radicales. Es más, como consecuencia de esta independencia de las 13 colonias, vamos a encontrar hasta 4 elementos importantes. El primero es que es como un ejemplo para las demás colonias de las otras metrópolis, ¿no es cierto? Ellos empiezan, miren, es el año 1783, ¿cierto? Luego va a venir inclusive la Revolución Francesa, o sea, hasta ellos los iluminan. Punto número 1. Punto número 2, la independencia de Hispanoamérica va a ser también un ejemplo, porque recuerda tú que la independencia de Hispanoamérica comienza recién en el 16 con San Lorenzo, en el 19 con Maipú, en Chile, y luego en el 21 que comienza la del Perú, ¿no es cierto? Bueno, comienza en términos de corrientes libertadoras. Va a ser la guía tanto de Francia como del Perú, y por supuesto también aparece la doctrina Monroe, América para los americanos. Esto quiere decir que van a romper palitos definitivamente con la corona y se van a convertir en una república. ¿Pero qué tipo de república? Una república federal. O sea, no es un estado centralizado, sino son varios estados que tienen independencia, pero que están articulados hacia afuera con un presidente, que en este caso actualmente es George Bush. Pero en realidad, cada quien tiene su propia legislación, cada quien tiene su forma de funcionamiento. Profesora, ¿y cuándo aparece el presidente? Cuando hay una amenaza externa, como por ejemplo la de la invasión, entre comillas, de los migrantes mexicanos o los nicaragüenses, entre otras cosas. Vamos rápidamente con la Revolución Francesa, que va de 1789 a 1815, ¿ya? El motor de siempre. Siempre debes entender esto. Cuando hay un movimiento que hace cambios, cuando hay un movimiento revolucionario, cuando hay un movimiento que rompe estructuras, entonces estás frente a un motor que es, digamos, genérico. Y este motor genérico es la burguesía. Súper importante porque recuerda que a ellos les conviene, primero, librarse de los impuestos, segundo, librarse del control del Estado. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto en la Ilustración, y por eso también es que ellos eligen esta vertiente ideológica, que si tú eres libre, la burguesía lo sabe, puedes comerciar con el que te dé la gana. Tú eres un burgués, eres un comerciante, necesitas libertad, tanto de comprar como para vender, y que además nadie intervenga como lo hacía antes el Estado, y eso es lo que se propone con la Ilustración, que el Estado no intervenga.
Es el inicio también de la edad contemporánea porque se cambian los cánones del antiguo régimen, se cambian los cánones de los reyes absolutos de la Iglesia Católica como el más importante, y aquí aparecen entonces nuevas formas que ya no van a hablar del pueblo, el clero y la nobleza, sino van a hablar de el ciudadano en general. Y cuando hablamos del ciudadano, entonces, tenemos bien claro que todos somos iguales y que el poder del clero tampoco ya no sea tan importante porque el poder del clero era el que argumentaba este sistema piramidal, ¿no? Entre las causas están las causas económicas, los famosos gastos de conflictos bélicos entre Inglaterra y Francia por la Guerra de los 7 años. En política, la crisis del absolutismo, esta crisis que ha dado sus primeros pasos, digamos, hacia la ruptura completa del sistema a través del sistema del despotismo ilustrado. Y en las causas ambientales, la crisis del trigo. Súper importante la crisis del trigo, ¿por qué? ¿Por qué es importante la crisis del trigo? Porque recuerda que el trigo, no solamente estamos hablando de ahora, estamos hablando inclusive del renacimiento urbano y comercial. O sea, el trigo es el producto que la gente más consume en relación a que con el trigo se hace el pan, y el pan es el elemento básico de la canasta familiar de las personas del pueblo. Entonces, si sube el precio del trigo, también sube el precio del pan, y sube el precio del pan, van a haber revueltas. Por eso es que comienza también esta crisis en la Revolución Francesa, justamente porque las heladas, las sequías, ¿no es cierto?, hacen que la producción de trigo baje, hay que importarlo. Cuando hay que importar el trigo es más caro, y también el poco que tenemos acá en producción también es caro. Entonces la pugna está por pagar muchos impuestos, y además que se elevan los costos de los productos, hace entonces que el pueblo comience a reaccionar, ¿verdad? Por otro lado, también está el aspecto ideológico, en donde la influencia de la ilustración es muy importante, como te lo había dicho desde el principio, ¿no es cierto?, la idea de la igualdad, de la ciudadanía, y por supuesto en sociales la desigualdad de los estamentos, ¿no? La desigualdad entre los estamentos hace que la gente estalle. ¿Por qué? Si los ilustrados dicen que todos hemos nacido con un poder para elegir y ser elegidos, ¿por qué tenemos una pirámide? ¿Por qué hay alguien que es noble? ¿Por qué yo tengo que pagar? Porque ese es el problema, que el Estado moderno ha implantado esta pirámide en donde toda la carga tributaria y la mayor carga económica está sobre los hombros de la gente del pueblo, ganando poco, pagando más por los productos, como en el caso del trigo, y encima con mayores impuestos. Si el cura quiere comer más, entonces se te aumenta el impuesto. Si el noble quiere hacer más fiestas, se te aumenta el impuesto. O sea, todo va sobre la espalda del pueblo, y eso es algo que en realidad no está sentando tan bien, ¿no? Ya aparecen noticias ilustradas que comienzan a decirles, oye, no tienes por qué pagar de otro, oye, él también es como tú, por lo tanto que paga lo que consume. En cuanto a las etapas de la Revolución Francesa, tienes 3 espacios bien diferenciados, como, o al mismo estilo que Roma, ¿no es cierto? Monarquía, república, imperio, en ese orden, ¿ya? En la monarquía, en este espacio de la monarquía, lo primero que vamos a ver son los estados generales. ¿Por qué se llaman estados generales? Porque aquí es una reunión de los 3 estados. Normalmente y siempre se hacía solamente la nobleza y el clero, que eran los más importantes. Ahora, como el déspota ilustrado sabe perfectamente que si no pone al pueblo, el pueblo se puede rebelar, entonces también lo invitamos. Ahora, el pueblo que ha sido invitado va a ir con un objetivo. El objetivo es la reforma tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el pueblo va a ir por cambios. Si el cura quiere comer más, que pague él sus impuestos. Si la gente de la nobleza quiere comer más, que pague sus impuestos. Nosotros pagamos o nos hacemos responsables por lo que nosotros producimos, por lo que nosotros necesitamos. Porque recuerda que según la ilustración, el individuo es lo más importante en el sistema liberal, no el pueblo como conjunto. El individuo. Si yo he comido menos, entonces pago menos. Si yo no he hecho fiestas, no tengo por qué pagar más. El individuo. Y finalmente la ruptura de esos estados generales, el punto máximo en donde ya no se puede hacer más, es el problema de la votación. ¿Por qué es el problema de la votación? ¿Cómo era? Bueno, el pueblo dio esa petición de reforma tributaria, ¿y qué hizo el rey Luis XVI? El rey Luis XVI lo sometió a voto, pero el voto, obviamente, no por persona, sino por estamento. Entonces, si tú tienes son 3 estamentos, y 2 de ellos se ven perjudicados con la reforma tributaria, es obvio que van a votar en contra de lo que ha pedido el pueblo.
tanto la nobleza como el clero votaron en contra de que cada uno pague su propio impuesto y de que sea todo equitativo. Entonces, el pueblo era el único que votó a su favor. Si tú sumas los votos, son 2 contra 1, o sea, ganó el no. No vamos a hacer reformas. Y obviamente el pueblo se exacerbó, porque eso es una estafa. Si bien es cierto, son 3 estamentos, no son iguales, porque en el estamento de la nobleza tienes que en la reunión había solamente 5 nobles, que habían en el espacio del clero solamente habían 3 curas, y en el otro espacio del pueblo, que era el estado llano o el tercer estado, habían ¿qué? 5.000 personas. O sea que el voto de menos de 10 personas vale más que el de 5.000. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que ellos son más importantes que el pueblo no tiene derechos, que el pueblo sigue siendo el grupo, tratarlos como un grupo, no tratarlos como personas, no tratarlos como, el pueblo, lo que ellos dicen no importa. Entonces, por eso es que ellos se achoran y se van a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional solo va el pueblo, solo el pueblo. ¿Ok? Como solo va el pueblo, ¿ya? Ahí se hace el juramento del Salón del Juego de la Pelota. El juramento del Salón del Juego de la Pelota. Donde se va a estipular crear una constitución y no separarse de la revolución hasta que esa no haya cuajado. Entonces van a seguir hasta el final unidos en una promesa conjunta del pueblo, no solamente van ellos. Luego está la Asamblea Constituyente, en donde se hace la toma de la Bastilla. Digamos que el pueblo se da cuenta que no solamente con su constitución van a cambiar las cosas, tiene que haber una intervención violenta, y la primera es esta, ¿no? Sea también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y por supuesto la Constitución Civil del Clero. ¿Qué es la Constitución Civil del Clero? Vamos a ponerla por acá, Constitución Civil del Clero. Es ese sistema por el cual todos los bienes del clero van a ser confiscados para uso del pueblo, ¿cierto? Porque finalmente todo lo que el clero tiene es porque el pueblo ha dado la plata o porque el pueblo lo ha mantenido. Así que ahora tienen que regresar todos a beneficio de la revolución. Y luego está la Asamblea Legislativa, que con eso termina ya la monarquía. Es el periodo en donde aparece la declaración de guerra de Austria y Prusia, ¿no? Es un periodo bien interesante, ¿no? Porque cuando se toma la Bastilla, los reyes caen prisioneros y están buscando la forma de salir de Tullerías. Y para esto la policía revolucionaria, que es la que los está cuidando, debe voltear sus ojos para otro lado. María Antonieta pide ayuda a Austria porque recuerda que ella es la reina de Austria también y que se ha casado con el 16 para poder salvar a Francia. Entonces pide ayuda para que ellos invadan. Y una vez que hay una invasión externa, obviamente los franceses van a poner más atención a eso que a los reyes, y los reyes podrían escaparse, regresar a Austria y de Austria crear una nueva contrarreforma. Ahora, ¿salió profesora como se quería? No. Se detectó la información, se la interceptó, se dieron cuenta de que iban a cometer ese hecho y por lo tanto entonces fueron condenados a la decapitación ambos, ¿no? Ahora, sabiendo que ya no van a haber reyes, entonces hay que formar partidos políticos. Esos partidos políticos, ¿no es cierto?, van a ser convocados con sufragio universal para ver quiénes van a ser los que gobiernen. Acá aparecen los partidos políticos, que se dividen en 2, los partidos de derecha y los partidos de izquierda. En los de derecha están los fuldenses, básicamente, que ellos quieren que el rey se mantenga, que por favor no le corten la cabeza y que siga el sistema monárquico. Y los de izquierda son estos llamados girondinos y jacobinos. Los girondinos son de una izquierda moderada, ¿no? Ellos son que prefieren hablar las cosas, ya voten al rey, pero háblenle bonito, pues, no le hagan bullying, por favor, no lo vayan a golpear, ¿no? O sea, diplomáticamente. Y en cambio los jacobinos sí son más radicales, son los rojos del momento, son los recontraterrucos del momento, y ellos dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, los matamos y se acabó. Tiene que ser una cosa radical. Y ese sistema radical gana. Ese sistema radical está liderado por Robespierre, y Robespierre es el que inicia entonces la Convención Nacional. La Convención Nacional es un periodo donde supuestamente la razón es la que prevalece, pero el mantenimiento de Robespierre se convierte en un borrachito de poder que finalmente comienza a perseguir a todo el mundo porque cree que todo el mundo está conspirando en contra de él, ¿no? Y trae una dictadura del terror, un gobierno del terror,
porque si la gente se quejaba de Luis XVI, de que era un maldito tirano, de que te acusaba sin fundamento, de que luego de meses te llevaban al patíbulo y te cortaban la cabeza, eso era con mucho tiempo. Pero en cambio con Robespierre la cosa era diferente porque él mataba a gente, cada quien que estaba en contra de la revolución lo llegaba a matar, y si no estaba en contra de la revolución, pero a él le parecía que sí, entonces te daban vuelta. Y tanta gente pasó por el patíbulo, que es donde está el verdugo que con un hacha te corta la cabeza, tanta gente tuvo que pasar por ahí en el día, porque a ti te acusaban de que eras contrarrevolucionario, luego te hacían un juicio sumario que duraba 2-3 horas, luego te sentenciaban y en la noche te estaban ejecutando. Había tanta gente en ese sistema que lo que se optó fue por crear una máquina del terror que mate gente, que por supuesto ya estaba ideada desde el gobierno de Luis XVI, pero que él va a poner en práctica y se llama la guillotina. Como jamonada pasaba la gente ahí, le cortaban la cabeza y la gente comenzó a decir, oye, espérate, esto no era lo que nosotros esperábamos. Este Maximilien de Robespierre, este es el que dice que es un ilustrado, es el que dice que supuestamente usa la razón. Pues yo no veo dónde está la razón. O sea, hay gente que es inocente y está pasando por el patíbulo. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué, Robespierre? La gente se cansa de tus manipulaciones, se cansa de que uses la razón como un escudo para gobernar. ¿Sabes qué? La gente es como un resorte que explota o que revienta la mano del que lo oprime. A esa explosión, a esa rebelión, a ese reventar se le conoce como la reacción termidoriana. La reacción termidoriana. Que es la reacción del pueblo en contra del gobierno de Maximilien de Robespierre, que inclusive lleva a Robespierre a la guillotina. Sí, Robespierre muere guillotinado, ¿no? Ahora que no hay nadie que gobierne, no vamos a volver a cometer el mismo error de siempre de poner a alguien, una sola persona que gobierna, porque realmente eso es que se quede borrachita de poder. Así que aparece el directorio, que es un gobierno de 5 ancianos que van a gobernar Francia y que tienen como objetivo máximo la expansión de las ideas de la revolución. Vamos a ponerlo por acá. La expansión de las ideas de la revolución a través de la guerra, ¿cierto? Y para esto organizan campañas en donde Napoleón es el personaje principal, ¿no? Que él ha sido antes un realista, pero ahora se ha vuelto a la revolución, y lo mandan a diferentes lugares como Italia, donde regresa victorioso, pero es un problema porque cada vez tiene más popularidad y se va a bajar al directorio, así que el directorio confabula para mandarlo a una expedición en el África, en la cual lo abandonan porque lo dejan sin pertrechos, sin soldados, sin comida, y supuestamente la idea era desaparecerlo. Profesora, ¿pero por qué no lo mataban ellos? Porque iban a aparecer como un Robespierre, ¿no? O sea que cualquiera que se interpone en mis planes, lo mato. Entonces, mejor que parezca que en realidad solo ha sido un accidente, ¿no? Lo cual no le da resultado porque él regresa. Y cuando regresa, cobra venganza y le da un golpe de estado a ese directorio que se llama el 18 de Brumario. Con el 18 de Brumario comienza la nueva etapa de la Revolución Francesa en la República, que es el consulado. El consulado es un gobierno netamente napoleónico. El que gobierna es Napoleón Bonaparte y la gente ama a Napoleón Bonaparte porque él ha llegado victorioso de Italia, ha soportado todo lo que le echó el directorio. El único problema de eso es que Napoleón se ha quedado también borrachito de poder. Primero cambia la legislación, la cambia y crea el Concordato de 1801 y lo más importante, el Código Civil de 1804, el Código Civil napoleónico que pone trabas, límites a los ciudadanos. Y la gente decía, oye, está cambiando la Constitución de la Revolución por un código que es prácticamente él mismo. Esto me parece o me está oliendo a que él quiere quedarse con el poder, porque está haciendo todo el sistema legislativo. O sea, él tiene el poder ejecutivo, ahora tiene el poder legislativo. ¿A qué se parece eso? ¿No se parece más bien al centralismo de los poderes de los absolutistas? Eso es en lo correcto, chiquitín. Date cuenta que él está centralizando los poderes y por lo tanto entonces va a quedarse borrachito de poder, y es por eso que aparece el imperio. En el imperio aparecen las coaliciones que quieren terminar con Napoleón Bonaparte, y el más afectado de todos es Inglaterra. ¿Por qué? Porque Napoleón ha empezado a avanzar con el imperio y se ha metido a otros territorios. Entonces ya no hay coronas en otros territorios, solamente hay Napoleón, como en el caso de España, por ejemplo, ¿no? En el caso de España él se mete, pone a su hermano en Pepe Botella, y si Napoleón está en ese territorio ya no va a hacer comercio con Inglaterra. Y como no hace comercio con Inglaterra, a los ingleses les duele tanto que organizan las coaliciones en contra del gobierno napoleónico y efectivamente logran deshacerse
de Napoleón Bonaparte, porque dan un golpe al emperador y con eso termina el imperio napoleónico. Ahora bien, están, como te decía, la lucha con las coaliciones lideradas por Inglaterra, el decreto de Berlín, que es el bloqueo continental contra Inglaterra, y la invasión napoleónica de la península ibérica, que, dicho sea de paso, es una de las causas más importantes para el debilitamiento de la corona y, por supuesto, la posterior independencia del Perú. Finalmente, en el año 1815, derrotado en la batalla de Waterloo, donde por fin se le pone fin al imperio napoleónico. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Te las voy a anotar acá al costadito para que más o menos vayamos viendo cuáles son. En el aspecto político, ¿no es cierto?, aparece la abolición por completo de la monarquía absoluta. Ya no hay reyes. Claro que al final Napoleón se convierte en algo como eso, ¿no? Pero ya esa idea de que a él lo van a tocar y el providencialismo ya no existe. En sociales, la disolución de los privilegios estamentales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un privilegio estamental? Un privilegio estamental es aquel que tienen todos estos, o que tienen esos dos estamentos para no pagar los impuestos. Si ya no hay pirámide, porque la revolución ya la eliminó, y todos son ciudadanos, entonces los ciudadanos no tienen por qué pagar de alguien superior a ellos, porque no existe nadie superior. O sea, los ciudadanos pagan sus impuestos individualmente. Y finalmente, en económica, la abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Lo mismo que te decía acá, ¿no? O sea, ya no va a haber alguien que sea mejor o peor y que tengas que ser un sirviente, sino que ahora todos vamos a ser iguales. Bien, vamos con la primera revolución industrial. Una de las cosas que hay que entender en la revolución industrial, que va de 1760 a 1860, estamos hablando de aproximadamente 100 años, es que la revolución industrial es un proceso largo, que vamos a verlo en varias fases. La primera fase es esta que vamos a ver ahora, que digamos que es la contraparte de lo que está pasando en Inglaterra, a la par de lo que está pasando en Francia contemporánea. Entonces, en Inglaterra, que tiene un sistema económico mucho más desarrollado, además recuerda que la independencia de las 13 colonias ya había pasado con anterioridad, ahora, en base a un sistema comercial mucho más amplio, ¿qué necesita Inglaterra? Inglaterra necesita un desarrollo productivo más rápido. Cuanto más compradores tienes, más rápido debes producir, ¿no es cierto? Entonces la primera revolución industrial la podemos definir como un proceso productivo que permite el paso del sistema artesanal al sistema fabril. ¿Qué significa eso de artesanal a fabril, profe? Artesanal, que en ese caso lo hacían o producían los gremios, que eran básicamente un tipo de sistema manual en donde, por ejemplo, un par de zapatos te demoraba, no sé, un mes en hacer, un par de zapatos. Y en el caso de la primera revolución industrial tampoco es tan rápido, ¿no? Porque la primera revolución industrial trae máquinas que son a vapor, que son a carbón, son lentas, son más rápidas que hacerlas a mano, pero tampoco es tan rápido como ahora, ¿no? Es, digamos, que un primer paso. Entonces, vamos a pasar de la producción del artesano, del gremio, a la producción de la fábrica, pero con una fuente de energía bastante limitada. En cuanto a los factores, tienes 3 factores súper importantes para la primera revolución industrial. La primera, el crecimiento demográfico, muy importante. ¿Por qué? Porque la primera revolución industrial necesita una mayor cantidad de mano de obra, una mayor cantidad de materia prima y, por supuesto, un mercado que haya crecido. Ahora, con la primera revolución industrial hay varios cambios, como por ejemplo el cambio en la industria de las medicinas. Sí es cierto que es muy pequeño, pero es un cambio que permite evitar la dispersión de las enfermedades, por ejemplo, mata menos gente. No es que nazca más gente, es que mueren menos personas, porque recuerda que ya no están tan a flor de piel las epidemias, que si la peste, tampoco hay guerras, es un periodo en donde, digamos, en Inglaterra y en esta parte de Europa se ve un poco de tranquilidad, digamos, menos gente muere, por eso hay un crecimiento demográfico que permite entonces abastecer a los mercados industriales, ¿no? Por otro lado está la revolución agrícola, y tú me preguntarás, profesor, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Es muy fácil, muy sencillo. La primera revolución industrial, y esto chiquitito por favor que quede muy bien en tu cabecita, es básicamente textil. Todas las máquinas que vamos a ver aquí están dedicadas al sistema textil, ¿no? La máquina de tejer, la máquina de bordar, la lanzadera volante, la máquina de hilar.
hay un sinfín de máquinas que se dedican a cubrir la industria textil. Entonces, esto quiere decir que para una mayor capacidad de materia prima hay que primero tener mercados, lo cual Inglaterra no tiene muchos, hay que tener colonias que tampoco tienen muchos, y por eso es que él tiene que producir su propia materia prima. Pero para producir la materia prima hay que tener ¿qué cosa? Hay que tener tierras, de lo cual Inglaterra es lo que carece, porque en realidad es un territorio muy pequeño. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el elemento que se produce. Por ejemplo, si yo quiero tener una producción textil, lo que tengo que hacer es dejar de criar ganado, porque la mayor parte del textil va a salir de algodón. Y si yo tengo mis campos llenos de forraje para ganado, ¿dónde voy a producir el algodón? Así que vamos a hacer un cambio en el sistema agrícola. Ya no tanto vamos a irnos, no tanto nos vamos a ir hacia el ganado, sino nos vamos a ir hacia el algodón. Y ahí es donde entra el Perú a tallar. ¿Cómo, profe? Sí. Eso lo vamos a ver un poco más a detalle en la semana número 14, pero te voy adelantando, por ejemplo, que el Perú participa entregando este fertilizante importante, interesante de las Islas Guaneras, llamado el guano de las islas, ¿no es cierto? Este guano, que es el fertilizante natural, va a ser muy cotizado en Inglaterra porque la misma tierra que se va a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 veces en Inglaterra para dar la mayor cantidad de materia prima, ¿no es cierto?, se iba a ir desgastando. Entonces, para poder nutrir esa tierra que se estaba desgastando, tú vas a mandar a Inglaterra tu guano. Y por eso es que la relación entre el Perú y el gobierno inglés durante la época de Castilla, por ejemplo, es muy fluida, ¿no es cierto? Justo en esos años puedes irlo viendo tú en tu separatita. Finalmente, también tienes otro factor súper importante que permite la primera revolución industrial, que son las nuevas materias primas y las fuentes de energía. Una máquina necesita un combustible. Ese combustible que tú vas a utilizar por primera vez son las llamadas fuentes de energía, entre ellas el carbón y el vapor. Ahora, piensa en el carbón y el vapor como fuentes de energía. Son recontra lentas. La primera revolución industrial no puede ser acelerada y no necesita tantas colonias porque no produce tanto. ¿Cuándo produzco un montón? En la segunda. ¿Y por qué en la segunda, profe? Porque en la segunda está la electricidad y el petróleo, que son muy rápidos. Es como si tu mamá te cocinara tu sopita. Te cocina tu sopita en su cocina de carbón, ¿cierto? Y se demora como 3 horas. Pero si te cocina tu sopita en una cocina eléctrica, pues en 2 segundos, 2 minutos, ya está tu sopa. A eso es lo que me refiero con la velocidad de la producción, que depende mucho de la fuente de energía, que en este caso es bastante lenta. Ahora, eso es en el caso del carbón. El vapor para los transportes, por ejemplo, súper importante el transporte, y en este caso el ferrocarril, ¿no es cierto?, que está hecho de hierro. El hierro es muy importante no solamente para el ferrocarril, sino también para las embarcaciones, porque es interesante que estos espacios como Inglaterra tengan tanto ferrocarril como embarcaciones. ¿Por qué? Porque son formas de transporte. Y no solo eso, sino que también el barco puede servirnos de defensa, ¿no es cierto? No solamente para transportar, sino también de defensa, porque en cualquier momento alguien nos puede atacar por la bonanza económica en la que nos encontramos. Bien, y finalmente están las consecuencias de la primera revolución industrial. ¿Qué consecuencias nos trae? Nuevas clases, profe, nuevas clases sociales. Sí, porque si ya hay una industria, entonces hay una persona que es el industrial y el otro que es el trabajador, o sea, el proletariado. Aparecen los dos espectros, el industrial y el proletario. El capitalismo industrial. El capitalismo industrial es súper importante. ¿Por qué? Porque el que va a producir no tiene la plata en su mano. El que va a producir tiene que pedir prestado. Y tú recuerda que el precio del dinero en el tiempo se llama interés. Y eso crea la base del capitalismo industrial. Yo voy a producir, tengo que prestar. Yo voy a producir, tengo que prestar. Devuelvo, produzco, presto, produzco, devuelvo. Presto, produzco, devuelvo. ¿Ya? Eso es el capitalismo industrial, porque se crea o se genera una ganancia a partir del interés. Y luego están las duras condiciones de trabajo, eso es cierto.
dentro de la primera revolución industrial, la gente, sobre todo las mujeres, trabajan casi 16 horas al día y ganan la mitad de lo que ganan los hombres. Los niños trabajan el mismo tiempo, no ganan nada y solamente son los hombres llamados proletarios que se encuentran en las actas de las fábricas los que cobran ciertamente un sueldo que casi no les alcanza para nada, pero que es aprovechado por el industrial, que luego esa diferencia de trabajo y ganancia tú la vas a llamar plusvalía. Bien, nos vamos con la restauración y tú me preguntarás, profe, ¿qué es la restauración? Bueno, primero vamos a saber que va del año 1815 al 1830. Esto entonces es un periodo posterior a la Revolución Francesa. La restauración significa regresar a lo anterior. ¿A qué estado anterior, profe? Al estado del antiguo régimen, en donde los que gobernaban antes de la Revolución Francesa eran los reyes absolutos. Muy bien, entonces tienes que ponerte en tu cabeza que después de la salida de Napoleón, porque recuerda que Napoleón había sucumbido en Waterloo, ya no hay nadie de la revolución que pueda defender eso. Ahora entonces la Iglesia Católica y los ex reyes absolutos van a defender su regreso. Para eso se crean dos elementos, el Congreso de Viena y la Santa Alianza. La Santa Alianza es la unión político-militar de la Iglesia Católica y su super amiga de siempre, las coronas. ¿Qué coronas, profe? Por ejemplo, la francesa, que va a buscar a través de la legitimación de la Iglesia Católica regresar al poder como lo habían hecho en los primeros años de la Edad Moderna, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica va a avalar que regresen los reyes absolutos. Inclusive va a hablar nuevamente del providencialismo, va a hablar nuevamente de la intervención de Dios como único ordenador, porque una vez que Napoleón se va y termina la Revolución Francesa, ya, bueno, claro, somos libres, pero en realidad no hay nadie que nos gobierne, y el único que siempre está ahí para gobernar y para poner orden, obviamente es la Iglesia Católica, que nunca cae y jala de esta manera también a los reyes absolutos. Entonces está la Santa Alianza, que es esta unión político-militar entre la Iglesia y las coronas, para fortalecer la idea de eliminar todo lo que tenga que ver con el rezago de los liberales y los revolucionarios. Y también está el Congreso de Viena. Tú sabes que cuando Napoleón tomó el poder y se quedó borrachito de poder, si todo esto era Europa, Napoleón comenzó, y esto eran, por ejemplo, las coronas, ¿no? Los reinos, era España, por ejemplo, Portugal, no sé, ¿no? Todos los reinos. Napoleón comenzó a hacer esto. Comenzó a eliminar las fronteras. Iba conquistó Francia, conquistó España, eliminó la barrera, hasta llegarlo a convertir en un territorio único llamado Imperio Napoleónico. Así el Imperio Napoleónico dependía solo de una persona, que era Napoleón Bonaparte, pero ahora, como se quiere regresar al antiguo régimen, vamos a volver a poner las fronteras en su lugar. Nuevamente vamos a reorganizar el mapa político europeo y vamos a poner en cada espacio a un rey. Va a haber un restablecimiento del poder de las coronas. De esta manera entonces aparecen nuevamente las coronas europeas con sus jurisdicciones determinadas. Allí, por ejemplo, vas a tener que intenta regresar ¿quién? Intentan regresar los reyes españoles al gobierno, intentan regresar diferentes coronas a la supremacía de los pueblos, ¿verdad? Entonces, hay una reorganización del mapa político europeo, se crean nuevamente las fronteras y por supuesto aparece el restablecimiento de las coronas absolutas con ayuda de la Iglesia Católica, a través de los principios como el providencialismo, que Dios ha decidido que ellos vuelvan, y el orden internacional establecido, en donde los reyes con su propio ejército van a evitar que las peleas continuas, ¿no?, entre gente que quiere estar en un mismo territorio que no está bien delimitado. Entonces, la restauración, como te lo había dicho, y para repasar y terminar esta parte, es el regreso al sistema de antiguo régimen, apoyado por la Iglesia Católica y sustentado por el Congreso de Viena y la misma Santa Alianza. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. 1. La frase "no taxation without representation" se le atribuye al reverendo Jonathan Matthew. Y la frase "taxation without representation is tyranny"
es atribuido al abogado James Otis. Estas dos frases, la primera quiere decir sin impuestos no hay representación, que es del reverendo. Y la del abogado es los impuestos sin representación son tiranía. Ambas frases son parte del proceso de independencia de las 13 colonias y se enmarcaron dentro de... Bien, estas frases, ¿no es cierto?, forman parte del inicio de las peleas por la independencia de las 13 colonias, en donde las protestas coloniales comenzaron por un agravante súper importante que es el aumento de los impuestos y que en el Parlamento inglés no había nadie que los representara, ¿no es cierto? Entonces, como no había nadie que los representara, ellos comenzaron a aflorar ese sentimiento en contra del gobierno de George III y forma parte de las causas, ¿no es cierto?, de la independencia de las 13 colonias. Por eso tu clave es la letra A, las protestas coloniales contra los impuestos establecidos por la corona británica de George III. Pregunta número 2 dice, de la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a la independencia de las 13 colonias, establezca el orden cronológico correcto. Bien, te ponen la batalla de Yorktown, el Tratado de Versalles, el motín del té, el establecimiento de la primera Constitución y el primer Congreso de Filadelfia. Tú sabes que las 13 colonias, la independencia de las 13 colonias comienza con una acción en contra del aumento de los impuestos de la corona, que es el famoso motín del té, ¿verdad? En donde se arroja un cargamento de té al mar en Boston, ¿no es cierto?, y con ello comienzan las hostilidades. Eso es número 1. Ahora, el número 2 es el primer Congreso de Filadelfia, ¿no? El primer Congreso de Filadelfia, en donde se destaca el inicio de las hostilidades. Luego tienes la batalla de Yorktown, recuerda, con apoyo francés. Luego el Tratado de Versalles, ¿no? Recuerda que el Tratado de Versalles le pone fin a la independencia de las 13 colonias y con esto se separan por completo Inglaterra de los territorios americanos. Y finalmente el establecimiento de la primera Constitución, que es una consecuencia. Como consecuencia aparece la primera Constitución de los Estados Unidos, que dicho sea de paso es la única que ellos han tenido en todo su periodo de libertad. Por eso tu clave es la letra B. Pregunta número 3 dice, el dibujo mostrado fue impreso en París, Francia, en el siglo XVIII y se titula Hay que esperar que el juego acabe pronto. Posterior a la observación y análisis del mismo, podríamos afirmar que, bueno, aquí en esta imagen que ya es algo conocida, ¿no?, vamos a ver que esta figura que tienes aquí, del caballero con las plumas en el cabello, ¿no es cierto?, es de la nobleza. De la nobleza, esta figura que tú ves aquí, del hombre regordete, es el clero, y el que sostiene a los tres es el pueblo. Es decir, obedece al orden estamental de antiguo régimen, nobleza, clero y pueblo, ¿verdad? Es una representación de cómo se ve conformada Francia de la época. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo, que es la base económica y social de Francia de la época, es la que soporta toda la carga tributaria, la que soporta toda la carga fiscal y la carga social de Francia de la época. Es por ello que tu clave es la letra C. El Estado llano sostiene los otros estamentos y en consecuencia a toda la corona francesa. Esto obviamente hasta la Revolución, con la cual comienza la edad contemporánea. Pregunta número 4 dice, lea con atención el siguiente texto. El plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder a 3 preguntas. ¿Qué es el tercer estado? ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a hacer algo. La lectura fue escrita por Sayce como respuesta a la invitación de Necker a la conformación de los estados generales y podríamos afirmar que el autor manifiesta la. Bien, este pequeño extracto de conversación lo vamos a ver dentro del contexto de los estados generales, ¿no?, en el inicio de la Revolución Francesa. Ahora, cuando nos habla de un tercer estado, quiere decir que es una sociedad altamente jerarquizada, ¿no?, que es el tercer estado, lo es todo porque sostiene a los demás, que
¿Qué ha sido hasta el presente? Nada, porque siempre ha estado invisibilizado. ¿Y cuáles son sus exigencias? Llegar a ser algo. Quiere decir que el tercer estado, que mantiene todo, que lo es todo, que organiza la sociedad, es invisibilizado. Es por eso que se puede desprender del texto que aunque ellos son partícipes en todo momento de la realidad francesa, están totalmente diferenciados de los demás, están totalmente jerarquizados. Quiere decir que el antiguo régimen tiene como característica eso, que los grupos sociales están totalmente dispersos, desorganizados y sobre todo en desigualdad de condiciones. Por eso tu clave es la letra D, la existencia de estamentos diferenciados con desigualdad política. Como siempre, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.